Gracias a todos por venir. Estamos aquí para celebrar esta unión de amor y compromiso. Ellos son como esa imagen bien definida que veo en el Blu-ray que me gané cuando pasé la tarjeta de crédito del VOD. Son como esas historias románticas que veo ahí en ese Blu-ray. Miren, por tan solo 500 bolos. Era impresionante. Deja que todos sepan que ganaste. Son 200 Blu-ray y uno te puede tocar a ti. ¿Qué esperas? Bienvenidos a su programa Detrás del Dinero. Ayer fue feriado bancario, por lo tanto no tenemos, digamos, cifras sino del viernes. Sin embargo, por el lado, digamos, del CIMADI permanece en 198.67, tasa que indudablemente no satisface las demandas, ¿no?, del sector productivo ni a nivel personal, pues. Por otra parte, a nivel de la reunión en Viena de la OPEP, se decidió mantener la actual cuota de producción y una pequeña alza en el momento. Ahora bajó nuevamente la cifra del West Texas, que es una cifra de referencia, está en 58.14 en el día de ayer. Siempre llevamos una diferencia de unos 5 o 6 dólares aproximadamente en lo que se refiere al crudo venezolano con relación al West Texas. Por lo tanto, deberíamos estar en unos 52 dólares el barril. Probablemente, lo que hemos dicho en otros programas, la tasa va a estar aproximadamente unos 60 dólares el barril, porque el gran freno, como también hemos repetido, ha sido el famoso fracking, hidrocarburo del esquisto en Estados Unidos, que ha inundado el mercado norteamericano, y también hay suficientes reservas en Europa y en Asia. Por otra parte, también el menor consumo de China, que ha caído a nivel de PIB, también ha estimulado, pues, que ese precio del petróleo baje y no tenga la demanda que venía teniendo China en años anteriores. En relación a medidas y anuncios económicos, todavía no los ha habido. Nos imaginamos que dentro del marco de la cercanía de las elecciones parlamentarias, que todavía no se han definido, aunque Tere William Saab, el defensor del pueblo, dijo que habló con la presidenta del CNE y ella le refirió vía telefónica que probablemente a finales de noviembre, la última semana o la primera de diciembre, se van a dar estas elecciones, pero como tal todavía el organismo electoral no las ha fijado. La situación de desabastecimiento sigue igual, incluso va empeorando. Ya Venezuela, pues, no tiene quien solicitarle, ya China le debe más de 50.000 millones de dólares, y que ellos se están cobrando con petróleo, pues. Y por otra parte también, pues, siguen los problemas en el CIADI. Hay alrededor de unos 28.000 millones de dólares en demanda a Venezuela, que están saliendo, como decimos, graneaditos, pero la situación, digamos, está bastante compleja. Incluso no se consigue ya papel periódico, hay unas deudas muy grandes por el lado incluso de las aerolíneas. Tan es así que incluso hasta Guyana, no sabemos en esto que tiene que ver a lo mejor el peso del conflicto que hay limítrofe con Venezuela, pero decidió suspender los vuelos de Conviasa a Georgetown por deuda, supuestamente. Bueno, eso es un poco, digamos, la situación en el país. Nosotros invitamos hoy al profesor Humberto García Larralde. Él es economista, profesor de la UCB y también miembro de la Academia de Economía y Ciencias Políticas. La Economía Nacional, la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Ciencias Económicas. Bueno, bienvenido, profesor.
Vamos a tocar estos puntos. Primero, ¿cómo ve usted el panorama a nivel global? ¿Dónde está ubicado Venezuela actualmente? Un poco las críticas internacionales, incluso la reunión en la OPEP no se pudo hacer nada. Venezuela tuvo que plegarse a mantener las cuotas. En la OIT no sé si asistió o no a Venezuela, pero hay críticas muy fuertes por el lado sindical. Igualmente, a nivel económico hay preocupación y así lo han expresado tanto en el Mercosur, UNASUR y otros organismos preocupados por la situación de Venezuela. Naciones Unidas también. Bueno, mira, la situación de Venezuela es muy complicada, es lamentablemente crítica y con miras a ponerse todavía peor, porque desde hace ya mucho tiempo, desde los inicios del gobierno de Chávez, se hizo todo lo posible por depender cada vez más del petróleo, es decir, bajo la vocación de poder de Chávez de centralizar todo en sus manos, se arremetió contra el sector privado con pretexto de construir socialismo, todo lo que ustedes quieren pensar en términos ideológicos, pero lo cierto es que la economía interna se fue resintiendo cada vez más controlada, controles de precios, sanciones de toda naturaleza, y eso no se vio al comienzo, o no se sintió sus efectos porque el petróleo estaba muy alto. Bueno, nosotros hemos llegado al llegadero, pues el petróleo siempre en los mercados internacionales ha tenido un comportamiento cíclico, ciclos más o menos de varios años, y estamos ahora en el ciclo de baja. Y en el ciclo de baja nos hemos encontrado que el país no tiene entonces cómo atender las necesidades de la población. El desabastecimiento, por supuesto, es una cosa que sufrimos todos los venezolanos de manera bastante seria, pues todo a diario, cotidiano. No hay dólares para suplir entonces lo que no se produce internamente con importaciones. Hay desde luego una promoción, o si se quiere un fomento, un incentivo a corrupteles de toda naturaleza con un sistema de controles que lo que hacen es premiar a los intermediarios que logran ponerse en los dólares baratos y vender caro o contrabandean o incluso los bachaqueros. Es decir, hemos caído en una especie de economía de mafias, donde el acceso al poder y a la toma de decisión discrecional es lo que garantiza la capacidad de obtener ingresos y de generar ganancias, por supuesto, especulativas, pues al margen de lo que es el interés del país y del desarrollo de la productividad. Y bueno, y a nivel internacional, Venezuela se ve también frente al hecho de que no solamente hay el desarrollo del fracking en Estados Unidos, que ha logrado, digamos, subir la oferta interna de ese mercado y ha disminuido entonces la importación de crudo en los Estados Unidos, sino también ahora Irak está aumentando la producción, Arabia Saudita no ha decidido, o mejor dicho, ha rechazado la idea de disminuir la producción, quiere conservar sus cuotas de mercado. Irán, cuando se venza definitivamente las sanciones, va a aumentar su producción, y todo con miras a no perder posición en los mercados distintos al de Estados Unidos, fundamentalmente el asiático. Es decir, la idea de reducir la producción para apuntalar el precio está fuera totalmente de la agenda. Incluso los rusos también están muy interesados en aumentar su producción porque tienen problemas de caja muy severo. Muy fuerte, o sea que Venezuela debería ya planificar en base a ese precio, 50 y tanto, 60, cosa que al parecer no está haciendo, porque en el gobierno del extinto presidente Rafael Caldera, pues creo que el precio del petróleo está en 8 o 9 dólares el barril. El 98 llegó a 10. Llegó a 10. Con eso pues se podía planificar la economía a pesar de que el ingreso por divisa era bajo, ¿no? Pero bueno, ahorita estamos en 50 y tanto, ya no en 100 como estuvimos, pero parece que no, hay gente que dice, bueno, ¿quién está realmente manejando la economía en Venezuela? Porque a pesar de que no es 100, pero todavía es 50 y tanto, es un presupuesto que pudiera ser manejable si hubiese una planificación digamos, con cierto criterio de eficiencia. Sí, bueno, en todo esto ocupa un elemento central, el tipo de cambio, el régimen cambiario, mejor dicho.
esa idea realmente disparatada de 4 niveles de cambio, es decir, el de 6.30, el CICADI, que ya no existe, de 12, el CIMADI de 199, casi 200, y luego el dólar paralelo, que es 70 veces superior al 6.30. Sí. Es una cosa totalmente absurda y lo que hace es, como dije anteriormente, alimentar, motivar la especulación, es decir, incentiva toda una suerte de negocios vinculados a la compra del dólar a 6.30 y el ingreso a dólar libre, o incluso hasta CIMADI, y se obtienen fabulosas ganancias. Esto incentiva entonces, por supuesto, el contrabando hacia países vecinos, donde incluso los bienes subsidiados, regulados, se compran a precios irrisorios acá y se venden allá cobrando en dólares que luego son convertidos a la tasa libre, a la tasa, digamos, paralela. La gasolina, desde luego, es todavía mucho mayor. Y fomenta entonces toda una distorsión económica que en absoluto beneficia la actividad productiva y en absoluto contribuye con la resolución de los graves problemas que, digamos, enfrenta el país. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Pues uno diría, bueno, ¿por qué el gobierno entonces no levanta eso? O sea, hay argumentos de sobra desde el punto de vista económico para insistir en la necesidad de ir hacia una unificación cambiaria, un tipo de cambio único, de libre acceso, respaldado, por supuesto, por un ajuste económico comprensivo que le dé otra vez garantías al sector privado, que fomente la inversión, que genere trabajo, empleo productivo, que mejore la recaudación fiscal, suba el precio del petróleo, todo deje de imprimir billetes, porque el Banco Central está desbordado. La maquinita, ¿no? La maquinita ya ha sacado al país casi 1 billón de bolívares. Y eso, por supuesto, alimenta la inflación. Entonces, ¿por qué si esto se conoce? ¿Por qué si esto es obvio? ¿Por qué si todo el mundo que maneja la ciencia económica dice que eso es lo que hay que hacer? ¿Por qué el gobierno no lo hace? En mi criterio, porque hay intereses creados en el sistema, en ese sistema de controles y de tipos de cambio totalmente disparatados, ese desnivel entre gente que se beneficia de eso. Gente, ¿no?, que se beneficia minoría, de eso. Por eso yo hablé de unas mafias. Realmente el gobierno ha sido penetrado por mafias que se aprovechan de la sobrefacturación de importaciones, de cualquier negocio ficticio para sacar billetes, de contrataciones abultadas, de intermediación, de todo tipo de negocio inventado para ponerle la mano a la renta petrolera. Por eso cuando tú decías que el gobierno de Caldera el último año promedió $10 el barril, la economía no es que estaba boyante, pero funcionaba, no había escasez. ¿Cómo es posible que el promedio hasta ahora hasta ahora tenemos en el 2015 del barril de petróleo, que es 48, estemos en esta crisis? Bueno, porque se lo roban. Es que el dinero va para otro lado, no va a resolver los problemas del país. Y encima de eso, y perdona que te interrumpa, las importaciones son mucho mayores ahora, porque el país se ha convertido en dependiente del suministro externo por la sobrevaluación del bolívar a la tasa oficial de 6.30 y por la destrucción del aparato productivo. Pero también eso ha caído, porque es que los empresarios siguen las señales que le da el gobierno. O sea, hubo un momento que la señal era castigar la producción interna y el industrial se convirtió en importador, porque la otra señal es preferible que importe. Entonces, acabar con una industria después cuesta mucho reconstruirla. Entonces la gente agarró esa seña y se convirtieron en importadores. Ahora ha caído, no se consiguen divisas, ni a tasa CIMADI. Por lo tanto, también tenemos una disminución de las importaciones. Ese castigo, pues, a la producción nacional ha traído problemas muy serios. Primero porque ha caído el abastecimiento nacional, que en cierta forma sustituye o pudiera sustituir importaciones. Y por la otra, tampoco hay recursos para poder importar. De allí, pues, esa caída. Por otro lado, no vemos alternativas. Las empresas básicas, que alguna exportación hicieron en el pasado, hoy día pues no tienen prácticamente ni cómo abastecer las necesidades, los requerimientos nacionales de cabilla, incluso la industria de cemento, que también llegó a exportar. O sea, tenemos una serie de sectores que están allí
y las arcas también están muy golpeadas, lo que son las reservas internacionales, están más o menos en 17 mil millones de dólares, de los cuales pues lo que está líquido es muy poco, y tampoco se logró implantar lo que sí han hecho otros países, por ejemplo el caso de Noruega, que logró que esa parte, esa divisa del petróleo fuera un fondo de pensiones que hoy día es el más grande del mundo. Creo que tiene 800 mil millones de dólares más o menos en fondos de pensión. Aquí se habló del Fondo de Estabilización Macroeconómica, sin embargo, ahí no hay nada, al final, que era precisamente por los ciclos que usted estaba diciendo. Si tenemos un commodity en el mercado internacional que sube y baja, pues lo lógico era implantar ese fondo de ahorro, esa cajita, pues para época de vaca flaca, cosa que prácticamente ahí se raspó la olla, no hay absolutamente nada. Pero otra cuestión tiene que ver con otros países, digamos, socialistas o con socialdemocracia, etcétera, tipo Chile, tipo Bolivia, que este año va a crecer más que todo en la región, un 5% más o menos, la misma Nicaragua, Brasil, el gobierno de Lula, que estimuló y estimulan la actividad privada. De hecho, Lula se traía para acá a Odebrecht, Andrés Gutiérrez, todas las empresas andaban con el presidente porque él estaba promoviendo la economía de su país. Entonces, todos estos países, no obstante, tengan un sistema que llaman socialista, en la práctica hay una economía libre de mercado. Caso que este socialismo del siglo XXI, pues no se sabe qué tipo de economía tiene. Tan es así que el Frente Farabundo Martí dijo en El Salvador en estos días que no iban a imitar el modelo venezolano. Bueno, entre otras cosas, Venezuela es el único país de la OPEP que lejos de aumentar sus reservas internacionales, todos los países de la OPEP con los precios tan altos aumentaron enormemente sus reservas internacionales, y eso es un colchón pues para enfrentar cualquier amenaza o desafío o un cambio en la situación del mercado. Venezuela, por supuesto, la ha disminuido de las reservas internacionales en un monto significativo. Ya estamos en 17.200 millones más o menos, de los cuales 75% es oro y el resto de derechos especiales de giro, y una pequeña parte, unos 1.500 millones, es líquido. Entonces Venezuela no está capacitada, no está con las herramientas para enfrentar los desafíos de los cambios en el mercado internacional. Y con esa historial que tú has resumido de acoso, de destrucción del sector privado, nos encontramos simplemente desamparados. Ahora, eso no es... Es decir, yo creo que la palabra socialismo es una etiqueta que suena muy bonita, o sonaba en el pasado, porque, digamos, hace referencia a lo social. Entonces, el interés es el interés común de la gente y sobre todo de los más humildes. Y entonces sonaba como algo que tenía que producir resultados, digamos, provechosos para el país. Lo cierto es que lo que se implantó en Venezuela no tiene nada que ver con lo que era la filosofía socialista, por lo menos lo que fue pregonada por Carlos Marx. Fue un socialismo de reparto a la renta petrolera, que creó una serie de incentivos perversos porque no solamente la sobrevivencia, sino el lucro y el desarrollo o el aumento en los ingresos de muchos sectores vinculados al gobierno tenía que ver con la capacidad de acceder a la toma de decisiones y de estar, digamos, en la pomada pues, de la asignación de recursos que se deciden en los altos niveles. Y tenía que ver con toda esta serie de controles y, digamos, mercados artificialmente reprimidos, como es el del tipo de cambio. Para finalizar, que ya nos quedan unos segundos, ¿cómo ve finalmente esto? ¿Dónde vamos a llegar? Yo sé que no somos brujos, pero ¿qué perspectiva hay, digamos, a corto o mediano plazo? ¿Y qué orientaciones le daría a los televidentes para poder resguardar sus bienes, si es que los tienen? Sí, bueno, en el corto plazo uno no ve que esto tenga viabilidad más allá de... Yo pienso que para este año el gobierno no va a tomar ninguna medida, entre otras cosas porque el presidente Maduro no tiene ninguna base de apoyo propia. Su única legitimidad es el legado de Chávez. Entonces no se atreve a hacer ningún cambio en absoluto, porque además internamente está acosado por una serie de rivalidades que todos conocemos.
Entonces, yo pienso que eso va a durar hasta las elecciones, pensando que eso le representa el menor costo político. Pero yo creo que eso no es así. El costo político es altísimo hoy en día, la falta... Y se va a ir incrementando. Y se va a ir incrementando la falta de decisiones, la falta de tomar en cuenta lo que son las medidas que todo el mundo, digamos, acuerda que hay que hacer, es muy alto. Y eso yo creo que va a reventar con la necesidad de que el gobierno pacte o negocie definitivamente con organismos internacionales capaces de financiar la brecha externa. Estamos hablando, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, porque Venezuela adolece de unos 20.000, 25.000 millones de dólares, con los cuales entonces poder importar las cosas que requiere y poder entonces cumplir con sus compromisos internacionales. Gracias al profesor Humberto García Larralde por acompañarnos y por sus orientaciones. Y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Invierte más para ganar más. Incrementa y mantén el saldo de tu cuenta corriente remunerada BOD y disfruta de un mayor rendimiento para tu dinero. Hagamos negocio.